Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer para mí estar una vez más dirigiéndome a ustedes desde este medio por el cual hoy nos acercamos a los miembros de la iglesia y también a todos los amigos que nos ven por Facebook o que nos ven por YouTube, ahora que los videos se están subiendo a través de YouTube también, para más facilidad, para que usted pueda reunirse con nosotros desde su casa y poder recibir el consejo de la palabra de Dios. Antes de entrar nosotros en materia, pues siempre recordarles, especialmente a los miembros de la iglesia, que nosotros seguimos trabajando siempre a través de los mensajes que se van a entregar a ustedes por medio del sistema de videos. Con la situación que estamos viviendo, no nos estamos congregando. En este momento estoy aquí, el templo vacío, pero recordemos que la iglesia no es un templo. Y aunque el templo está vacío, la iglesia somos usted y soy yo, los que hemos recibido a Cristo. Y la iglesia se une en un cuerpo y en un espíritu, como lo estamos haciendo, y permanecemos unidos delante del Señor y delante de su palabra. Pero domingos en la mañana, a las horas comunes de culto, las predicaciones se van a estar dando. Los miércoles también vamos a seguir dando los estudios de los miércoles. Y además, acuérdese de que tenemos nosotros una serie de devocionales que vamos a estar poniendo en la página de Facebook de la iglesia. Son devocionales que van a estar en formato descargable. Usted puede descargarlos, puede imprimirlos y puede trabajarlos, porque son devocionales que son más que de solo lectura. Hay que rellenar algunas líneas ahí, o sea, hacer un trabajito de investigación, no muy complicado, pero para hacer algo más en casa. Son 2 devocionales por semana. Esté atento, van a ser subidos a la página de Facebook. Usted los baja y los trabaja. Tenga eso ahí siempre presente, para que usted pueda estar también ocupado delante de la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor desde su casa. Esta noche yo quisiera compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, una reflexión que tiene que ver con todo esto que nosotros estamos viviendo en estos días. Tiene que ver con los asuntos de pruebas, con los asuntos de las adversidades de la vida. Es algo que nos tiene a nosotros viviendo una vida muy diferente de la normal, como usted lo sabe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Siempre quiero traer un mensaje que pueda servir de ánimo a su vida, de ánimo a mi vida, y que traiga consuelo, que traiga una directriz de parte del Señor, ¿qué debo yo hacer? Entonces, esta reflexión de esta noche va en base a esos asuntos que se están dando. Por eso lo he titulado Lo que Dios espera de nosotros ante las pruebas y adversidades de la vida. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Hay pruebas que nos llegan a la vida que no nos afectan tanto como nos ha afectado el COVID-19. Hay asuntos que tratamos diariamente, situaciones a veces complejas, pero que usted sabe que con las que usted puede lidiar. Usted sabe, usted dice, yo creo que yo puedo salir bien de esto, y aunque no es una situación que me agrade, al final creo que puedo sacar la tarea. No son tan complicadas. Muchas veces nosotros aconsejamos a nuestros hijos cuando ellos comienzan a madurar y a enfrentar situaciones difíciles, y les decimos nosotros, eso es así, eso es algo que usted tiene que enfrentar, pero es algo de lo que usted va a salir si hace esto, esto y esto. Pero hay otras enfermedades, otras situaciones, otras adversidades que sí nos complican un poco más. Este coronavirus ha llegado a nuestra sociedad, a Costa Rica, al mundo, y nos ha afectado de una manera muy diferente de lo que inclusive nos han afectado otras pandemias anteriormente. El virus
Ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Ha cambiado la forma en que las personas se saludan, por ejemplo. Ya no podemos hacerlo como nos gusta hacerlo. Somos muy dados a estrechar una mano, a dar un abrazo, a acercarnos a las personas. Pero esta pandemia ha cambiado eso. Y no solamente eso, ha cambiado la forma en que nos acercamos a las personas, en las que convivimos con las personas. Ha cambiado la forma de divertirnos, la forma de trabajar y aún la forma de estudiar, en muchos casos. Ha generado una mayor conciencia en la forma en que nosotros protegemos a los niños y sobre todo en la forma en que cuidamos al adulto mayor. Este virus también ha cambiado la forma de culto litúrgico de las iglesias y es algo que estamos experimentando nosotros. Una forma muy diferente de llevar a cabo los cultos. Esperamos que pronto podamos volver a los cultos regulares, donde nos miramos, donde podemos vernos, y pronto ojalá que podamos volver a estrechar nuestras manos y darnos el abrazo que tanto nos gusta darnos, pero por ahora eso ha cambiado. Esas adversidades aún han cambiado la forma de ver nuestro pueblo, la forma de ver nuestro vecindario. No ha tomado mucho tiempo para que ahora veamos las calles de nuestro pueblo y de nuestro país casi vacías. Los parques silenciados sin el correteo alegre de los niños, sin el trotar o el caminar de los que comúnmente hacen ejercicios en esos lugares. Ya no escuchamos las risas de aquellos adultos mayores que llegan a sentarse en los asientos de un parque y a contar chistes y contar las historias con sus amigos de su edad. Eso también ha cambiado. Muchos comercios han cerrado, algunos para nunca volver a abrir más. Es algo que no nos gusta, es algo que duele, pero es algo que usted y yo estamos viviendo. La mirada de muchos se fija en un horizonte nublado, lleno de incertidumbre. Hay personas que han perdido su empleo, no saben ahora qué van a hacer. Sobre todo, y lo más trágico es que todavía podemos escuchar el llanto de todos aquellos que en ese tiempo han perdido un ser querido, han perdido un amigo, han perdido un vecino. Este virus ha tenido la fuerza de aislarnos. Las fronteras se han cerrado e inclusive los portones de nuestras casas se han cerrado. El virus nos ha aislado. Pero al mismo tiempo, este virus o esta situación, podríamos decir, nos une. Si podríamos decir de algo positivo que eso ha traído. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedo imaginar la alegría de muchos niños que aunque no entiendan quizá la profundidad del problema, hoy se alegran porque papá o mamá pasan mucho más tiempo en casa. La unidad va aún más allá. Hablo de una unidad donde vemos a las potencias, algunas de las potencias que han dejado sus fricciones de un lado, las fricciones políticas, y muchas naciones tratando de buscar la cura que ayudará no solamente al pueblo de ellos, al país donde trabajan, sino al mundo entero para superar esta pandemia. Yo entiendo claramente que no es solamente el coronavirus lo que trae dolor y desesperación a las familias. No es solamente esta pandemia que ha traído dolor a las personas. Los robos, los asesinatos se siguen dando. Esto no se ha detenido. El hambre y la enfermedad
siguen cobrando vidas y haciendo que mucha gente sufra en el mundo. Hay personas hoy sufriendo por causas muy diferentes que solo un virus. Eso lo entendemos claramente. La Biblia nos asegura que las pruebas de la vida son de todo tipo y no respetan ni el color, no respetan la posición social, no respetan la nacionalidad, no respetan el apellido, no respetan nada. Quizá usted está sufriendo hoy algún asunto difícil de su vida, alguna prueba, alguna adversidad diferente a lo que es el virus que hoy está atacando y nos tiene muy preocupados. Para usted también es este mensaje. Por lo general, es cuando una situación inesperada nos sacude los cimientos donde hemos creído estar más seguros, que los hombres levantamos los ojos al cielo para pedir el socorro a aquel que todo lo puede. Mientras el virus se propaga, mientras camina este virus cobrando vidas, puedo decir que es lo más lógico al sentirnos tan impotentes, que miremos a lo alto y le pidamos a Dios, a veces inclusive casi que en forma de reclamo, como lo hicieron los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea asustados de muerte. Ellos dijeron algo así: Señor, despierta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como un reclamo. ¿No tienes tú, Señor, cuidado que estamos en peligro de muerte? ¿No te preocupa, Señor? Casi admitiendo como que Dios o toma mucho tiempo para venir en nuestro auxilio, o que tal vez definitivamente no le importa lo que estamos sufriendo. ¿Qué quisiéramos nosotros de Dios? En una situación como la que estamos viviendo, que como dije anteriormente, ha cambiado mucho nuestra forma de vivir, una forma que a la verdad no nos gusta como estamos viviendo, nos sentimos muy atados, muy encerrados, no tenemos la libertad que acostumbramos tener. ¿Qué le pedimos a Dios en situaciones semejantes? ¿Qué es lo que queremos que Dios haga? ¿Qué esperamos de Dios? Son cientos de miles de oraciones que se levantan al cielo cada segundo. Mucha gente en el mundo ora constantemente. Si tuviéramos unos lentes especiales que pudiéramos ver las oraciones que van al cielo y pusiéramos esos lentes en nuestros ojos, veríamos muchas oraciones subiendo al cielo. La mayoría de ellas son peticiones, formas en que queremos que Dios actúe. Y entonces, en medio de esas oraciones, la gente pide, por ejemplo, protección. Señor, danos protección. Muchas oraciones que van al cielo clamando por protección. Que Dios nos dé el consuelo, auxilio y sanidad. Que Dios nos dé bienestar, ya sea físico, ya sea moral, ya sea material. Le pedimos a Dios que aleje todo mal de nosotros, que aleje este virus de nosotros, que lo quite del planeta. Sí, vamos a Dios y le pedimos nuestros deseos de cómo queremos que Él haga. Está bien pedirle a Dios. Es más, Él nos invita a que lleguemos a su presencia y le pidamos. Usted no tiene que sentirse como que no sé si Dios me querrá que llegue a hablar con Él o no. Ya Él nos ha invitado a ir a Él y hablar y traer delante de Él todas nuestras cargas. Entonces, sabiendo que tenemos tal invitación, nosotros deberíamos aprovechar, ir a su presencia
Vaya usted a su presencia, a la presencia de Dios, y expóngale todas sus inquietudes. Expóngale a Dios todos sus temores. Expóngale a Dios todos sus deseos. Es bueno hacerlo. Es necesario hacerlo. Vayamos con reverencia. Vayamos con reverencia a Dios. Es necesario entender que cuando llegamos a Dios, llegamos ante el trono de la gracia. Encontramos gracia, pero encontramos un trono. Llegamos al trono, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vayamos con reverencia. Eso de que yo soy muy molesto con Dios y le voy a decir a Dios todo lo que yo quiero decirle y Él va a escuchar de mí, eso no funciona así. Usted puede quizá hablar a Dios altaneramente, pretender que usted llega ante Dios y le reclama. Puede hacerlo, pero que esas oraciones estén siendo atendidas en el cielo, eso es otra cosa. Vayamos a Dios con humildad, vayamos a Dios con reverencia. Si lo hacemos así, Él va a escucharnos, Él va a escucharlo a usted, Él va a escucharme a mí, Él va a escuchar nuestra oración y Él va a moverse a nuestro favor. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. Lleguemos ante Dios con actitud de humildad. Ese texto, si usted quiere buscarlo, se encuentra en Salmo 138, 6. ¿Qué es lo que queremos que haga Dios? Cuando oramos, le pedimos a Dios que actúe. Muchas veces deseamos que actúe como nosotros queremos. Pero yo quisiera, esta noche, ver la otra cara de la moneda. Yo quiero que estudiemos algo diferente hoy. No tanto qué es lo que yo quiero que Dios haga, sino qué espera Dios de mí, qué espera Dios de usted en situaciones como la que estamos viviendo. ¿Qué espera Dios del creyente? ¿Qué espera Dios del hombre ante las pruebas y adversidades? Sí, yo sé lo que queremos que Él haga, pero ¿qué es lo que Él quiere que yo haga en medio de esas circunstancias? Yo voy a darles a ustedes una serie de recomendaciones que Dios nos da en su palabra. Quiero dar 10. Esta noche vamos a ver 5 de ellas y si Dios nos da vida, próximo miércoles veremos las otras 5. 5 requisitos de lo que usted y yo debemos hacer ante las adversidades de la vida. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Primero, vamos a ver 5. La primera, lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera de usted, lo que Dios espera de nosotros es que recordemos que muchas de estas cosas que están pasando, por ejemplo, y el tema que nos atañe, el asunto de esa situación del virus, del COVID-19, estas cosas son parte o el resultado de un planeta que fue maldecido, un planeta caído, un planeta débil. Entienda primeramente esto. ¿Qué quiero decir con esto? Primeramente veamos la historia. Cuando nuestro padre Adán pecó en el Edén, una maldición cayó sobre este planeta en el que usted y yo vivimos. Si buscamos en la Biblia, si usted tiene la Biblia ahí, estamos para estudiar la palabra de Dios. Si usted la tiene en casa y quiere buscar conmigo Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3, el versículo 17 y 18 nos hablan acerca de cuando Dios maldijo la tierra. La maldición fue dada por causa del pecado del hombre. No voy a leer toda la historia, quiero leer los versículos 17 y en adelante hasta el 19 de la historia que se dio en el huerto del Edén. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comisteis del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que una maldición cayó sobre el planeta, una maldición sobre la tierra, los frutos y la forma en que el planeta se movería sería muy diferente de ese momento en adelante. No solamente el planeta, sabemos que hubo castigo hacia la mujer, sabemos que hubo castigo hacia el hombre y castigo a la serpiente, por supuesto, y una maldición sobre el planeta en que usted y yo vivimos. Y entonces, al igual que nuestra propia naturaleza, nosotros como seres humanos, la naturaleza humana tiene que lidiar con la debilidad por la caída, por el pecado. Tiene que lidiar con el cansancio, nuestra naturaleza, y usted bien lo sabe. Luchamos contra esas cosas. Tiene que luchar contra la enfermedad. Enfermamos a menudo. ¿Quién enferma? Decía el apóstol Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Todos enfermamos de alguna cosa u otra. Tenemos que lidiar con esas cosas, con la vejez, porque nosotros llevamos un proceso. Nacemos, vamos creciendo, llegamos a la vejez y con la ancianidad, con la vejez, vienen muchos problemas en nuestra naturaleza humana, en nuestra salud, en nuestro cuerpo físico. Como que las fuerzas se nos van y hay muchas cosas que ya no son iguales. Eso lo entendemos claramente. Y vamos avanzando hasta llegar a la muerte. De algo tendremos que morir. Llegará el punto en que nuestro cuerpo ya no resista más. Y cesará la vida. Y esto lo entendemos muy claramente. Es por la debilidad humana. De la misma manera en que usted y yo sentimos esa débil condición, así igual el planeta en que vivimos. Pablo, el apóstol, lo dice de la siguiente manera. Porque sabemos que la creación misma, dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, la creación misma gime y está, como dice él, con dolores de parto hasta ahora. Y estamos hablando de cuando Pablo escribió esto hace ya un tiempo atrás. Entonces esos dolores han aumentado. Y hay muchas cosas que se tienen que dar. Y por eso tenemos temblores, y por eso tenemos volcanes que explotan, que hacen erupciones terribles. Por eso tenemos lluvias torrenciales, inundaciones de ríos y las pestes, las enfermedades, las pandemias, que se dan de tiempo en tiempo, unas más complicadas que otras. La que hemos tenido esta vez un poco más complicada, como podemos verlo. Pero al fin son cosas que vienen de una naturaleza caída. Y son cosas con las que el hombre, el ser humano, tiene que lidiar. Yo lo dije en el estudio pasado, vuelvo a decirlo esta noche. Yo no quiero ser pesimista, es lo menos que quiero ser pesimista, porque quiero traer un consuelo a los oyentes. Pero tenemos que ser realistas. Creo con todo mi corazón que este asunto va a pasar, esta pandemia va a pasar. Llegará a ser algo que quede en el pasado y de lo que mañana nos recordaremos nada más. Pero no significa que sea la última. No significa que sea la última. Se va esta y dentro de un tiempo vendrá otra. Como dije, no quiero ser pesimista, quiero ser realista. Es algo que se da, porque así es el mundo en que vivimos. Así es el mundo en que vivimos. Creo con todo mi corazón, y se lo digo a usted que me está escuchando, que este asunto no es un asunto apocalíptico.
Hay asuntos del Apocalipsis, hay juicios del Apocalipsis. Claro que los hay y vienen, pero esos son asuntos muy diferentes. Son asuntos muy diferentes. Pero esto que estamos viviendo, lo que quiero que usted sepa es que tenemos que lidiar con estas cosas. Y hay mucha gente que se asusta y hay muchos maestros que comienzan a sacar conclusiones muy rápido, muy rápido. Y usted tiene que entender que tenemos que lidiar con estas cosas, con la debilidad de un mundo débil, de un mundo caído, de un mundo maldecido. Tenemos que enfrentar y superar y seguir adelante y prepararnos para enfrentar lo que venga en el futuro. Segundo, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros ante las pruebas y las adversidades de la vida? Que sepamos que su consejo permanece sin alteración en medio de las más grandes crisis que usted y yo o el mundo pudiera experimentar. El consejo de Dios permanece intacto ante las más grandes crisis que podamos vivir. Cuando hablamos del consejo de Dios, tenemos que entender que las promesas son parte del consejo de Dios. Ese es el consejo de Dios y está lleno también de promesas. Las promesas son parte de ese consejo. También en la Biblia hay indicaciones que son parte del consejo de Dios. Dios nos da indicaciones de cómo debemos comportarnos en una situación o en otra situación. Son parte del consejo de Dios. El consejo de Dios también hay profecía, cosas que vienen en el futuro, que hay que saberlas entender claramente a la hora de exponerlas. Pero existen profecías, hay profecías para el futuro de nuestro planeta, de nuestras vidas, de nuestras almas. Y hay que entenderlas, hay que estudiarlas. Pero es un gran compendio de consejos. Yo quiero enfocarme en las promesas de Dios como parte del consejo de Dios. Jesús dijo una vez: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa sentencia está escrita 3 veces en la Escritura. 3 veces en la Escritura. Dios queriéndonos afirmar que su palabra es eterna y permanece. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios no pasa, el consejo de Dios no pasa. Y es una bonita promesa para nosotros. Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33 son los textos donde se encuentran esas palabras de Cristo. El mundo podría sacudirse de tal manera que nosotros pudiéramos ver los cimientos del mundo, o inclusive el mundo pudiera dejar de ser completamente, pero el consejo de Dios va a permanecer. Y usted y yo tenemos que alegrarnos en esa bendita promesa, porque nuestra fe está en el consejo de Dios. Nuestra fe se basa en el consejo de Dios, encuentra su fundamento en el consejo de Dios. Usted y yo tenemos que entender que nosotros vivimos y nos movemos en el terreno de lo movible y de lo pasajero. Entendamos esto. Cosas son pasajeras. El día soleado pasa, la noche estrellada pasa, la juventud y la niñez pasan, la vejez, la vida pasa y el mundo sigue. Es muy movible. Hoy estamos tranquilos, mañana estamos preocupados. Hoy estamos sanos, mañana estamos enfermos. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Cosas que cambian, muy movibles. Hoy estamos recién casados y luego nos encontramos que ya tenemos hijos y luego tenemos nietos y todo va cambiando y nos movemos de aquí para allá. Vivimos en un mundo que es movible, vivimos en el terreno de lo que es pasajero, de lo que fácilmente puede dejar de ser. Usted tiene que entender eso. Así es como funciona esta vida. Note no más que un virus respiratorio ha
logrado sacudir el mundo como lo ha sacudido. Un virus respiratorio nos ha sacudido. Hay mucha gente temerosa, preocupada en extremo. A muchos realmente les ha cambiado la vida. Como dije anteriormente, muchos han inclusive perdido familias por causa de esto. Es terrible, pero es el mundo en que usted y yo vivimos. Un mundo cambiante, un mundo pasajero. Existe otro terreno, el terreno de lo inconmovible y lo eterno. De hecho, la Biblia dice que lo que es movible y pasajero debe ser removido para establecer lo que es inconmovible y eterno. La palabra de Dios es una bendición que usted y yo podamos tener la palabra de Dios, porque este libro es maravilloso. Este libro pertenece al terreno de lo inconmovible, este libro, y está entre nosotros. Es una prueba de lo inconmovible. Pertenece al terreno de lo inconmovible. Aquí está el consejo de Dios, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasan, pero este libro no pasa. Y aquí encontramos la esperanza que usted y yo necesitamos, el consejo de Dios. Si usted quiere pasarse del terreno movible y pasajero al terreno inconmovible y eterno, siga el consejo de Dios. La Biblia dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Moisés, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 28. Entonces, hay promesas de un reino inconmovible, pero hasta que ese llegue, nosotros vivimos en un mundo movible, en un mundo pasajero, donde las cosas no son permanentes y cambian. Las circunstancias especialmente son muy cambiadizas en esa vida. Usted lo sabe y debe entenderlo en esta hora. Lo que estamos viviendo hoy es parte de ese cambio, de esa inestabilidad del mundo en que usted y yo vivimos. Pero con ayuda de Dios podemos alcanzar las victorias. Tercer cosa, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros ante las pruebas y las adversidades? Que no dudemos de su poder, que no dudemos de su poder. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerda esa frase? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa frase se encuentra en Mateo 14:31. Y fue una recriminación de Jesús a Pedro. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, sucede que los discípulos iban navegando en el mar de Galilea para pasar de una orilla a la otra. Jesús no estaba con ellos. La Biblia dice que de un pronto el viento se puso embravecido, el mar se puso embravecido por causa del viento. Y los discípulos trataban de guiar el bote al otro lado, la barca al otro lado, pero el viento, dice la Biblia, les era contrario. Entienda esto, el viento les era contrario. Y en la vida vamos a encontrar muchas veces ese viento contrario, ¿no? Las situaciones se ponen contrarias y damos y parece que no podemos. Así sucede. Ellos estaban viviendo una experiencia así en ese momento. La Biblia dice que Jesús llegó a ellos caminando por las aguas. Esa historia es muy conocida, cuando Jesús caminó por las aguas en el mar de Galilea. Jesús se acercó a ellos lograron ver a Jesucristo caminando por las aguas
Y recordemos que Pedro le pidió a Jesucristo y le dijo: Jesús, si tú eres, manda que yo camine por las aguas hacia ti. Jesús le dio el permiso y le dijo a Pedro: ven a mí. Y la Biblia nos narra de que Pedro se bajó del barco y caminó por las aguas hacia Cristo. Pero de un momento a otro Pedro comenzó a ver el viento y a notar el viento y a oír el viento, oyendo y viendo ese viento y el rugido del agua y del viento. Dice que le entró temor. El temor comenzó a hundirlo y él sentía que perecía a causa del temor. Le pidió a Jesucristo ayuda y Jesucristo le ayudó. Jesucristo extendió su mano, se acercó a él, extendió su mano y lo sacó del agua. Fue entonces cuando le dijo lo que ya leímos antes: hombre de poca fe. Y la pregunta: ¿por qué usted dudó? ¿Por qué usted dudó? Con tanta noticia últimamente, si usted va a los noticieros, si ve la televisión, todo tiene que ver con ese asunto del coronavirus. Casi 80% es esto: mensajes, situaciones, están dando las estadísticas, están dando los cuidados, los protocolos que hay que tomar en consideración para poder combatir contra esto. Se nos dice los números de infectados que se van dando día a día, no solamente en nuestro país, pero en el mundo, y las muertes y las preocupaciones y lo que otros sufren. Muchas personas han caído en pánico. Eso no es una broma. Yo personalmente hablé con una persona hace pocos días que me decía que sentía que, esa persona me decía: me siento que me estoy enloqueciendo con todo ese asunto. Yo no quiero saber nada, no quiero escuchar noticias, yo quiero salir corriendo, yo quiero irme al monte. Y la persona me comentaba esto y se sentía y se veía en ella, en la persona se veía que había un gran temor, una zozobra, un pánico en sus ojos. Traté de decirle que todo va a salir bien, que todo va a salir bien. Pero sí había pánico y ya nos hemos dado cuenta que hay gente que está muy estresada con el asunto, han tenido que recurrir a medicamentos contra el estrés y consejería contra las preocupaciones. Eso es triste, pero se está dando. Mucha gente preocupada, mucha gente en un estado casi depresivo con la situación. No es para menos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mis pagos? ¿Qué va a pasar con el alquiler? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Podría de verdad afectar gravemente y está afectando gravemente a las personas. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle esto. Yo sé que lo que le voy a decir, lo que le voy a pedir, podrá sonar muy fácil, pero no lo es. Yo sé que no es fácil, pero dejemos de escuchar el viento, dejemos de escuchar el silbido del viento que azota nuestros oídos. Dejemos de poner tanta atención al viento. No es fácil porque es un viento fuerte y las olas son fuertes y concentrarse en Dios a veces no es fácil para nosotros, pero dejemos de escuchar el fuerte viento que sopla y escuchemos la voz de Cristo. Deténgase un momento y escuche la voz de Cristo. ¿Sabe qué le decía Cristo a ellos en medio del viento cuando Él se acercó y ellos estaban muy preocupados? Jesús les dijo lo siguiente: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Escuchemos esa voz, porque esa voz es para nosotros. Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Escuchemos su voz, escuchemos sus palabras de ánimo. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Él es, yo soy el que soy, el que fue, el que es y el que será. Escuchemos la voz de Cristo, deténgase a escuchar el fuerte viento y trate de concentrarse en Cristo y sus promesas eternas. Lamentablemente,
en medio de toda esta crisis del país y del mundo, especialmente voy a hablar de Costa Rica, me duele el no ver algún movimiento de parte del gobierno, de parte de los noticieros, donde se promueva un poco de fe. Hablo donde se promueva el consejo de Dios. Me pongo a pensar, veo que las iglesias hacen sus esfuerzos, los grupos hacen sus esfuerzos a través del internet, a través de muchas maneras, tratando de traer un consuelo de fe a las personas, a los fieles. Pero he estado viendo los reportes del gobierno que se dan todos los mediodías, en la noche se repite, los noticieros, y me pongo a pensar, ¿por qué está Dios tan lejos de nuestros pensamientos? Hablamos mucho de ponernos, de unirnos, de luchar juntos, de que lo podemos, y está bien, hay que luchar juntos, pero ¿por qué hemos dejado a Dios de lado? ¿Por qué hemos dejado a Dios de lado? ¿Dónde se ha traído, en qué programa, me pregunto, y por qué no se trae a alguien que levante una voz de oración al cielo y pidamos la misericordia de Dios? ¿Dónde está Dios? En los canales de televisión, en los noticieros. Me duele. Esto no puede ser así. La Biblia dice que cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Cuando Él subió a la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 32. Deja que Jesús entre a tu barca, entre a tu vida, entre a tu corazón, entre a tu mente, y Él va a calmar la tempestad. Si usted está hoy afligido, preocupado, no puede dormir, se desvela, tiene pesadillas, ves un futuro incierto, un horizonte oscuro, yo le digo hoy, deja a Jesús traer la palabra, busca la Biblia, lee la Biblia y que Jesús te hable, ora a Él, exponle tus deseos, tus preocupaciones y el viento va a calmarse. Quizá el virus va a seguir, pero la tempestad de tu mente y de tu corazón va a calmarse. Todo es diferente cuando Cristo está presente. Todo es diferente. La peor crisis que pudiéramos experimentar sería una crisis de fe. La peor crisis que podríamos experimentar no sería el coronavirus, sería una crisis de fe, porque allí no habría más esperanza. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que tenga fe en Dios y que Él es verdadero. Y que no solamente Él es verdadero, sino que Él es galardonador o premiador o el que bendice a los que le buscan. Entonces busquémosle, vayamos a Él, vayamos con fe. Hebreos 11:6. No dudemos del silencio de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que no dudemos de su silencio. Más bien aprendamos de su paz, de su paciencia y de su tiempo. Hay otra historia en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 36 al 39. Marcos 4, 36 al 39. Hay otra historia de otra tempestad en el mismo mar de Galilea. Esta vez Jesús estaba con los discípulos en el barco. La primera historia que vimos, Jesús no estaba, vino caminando por las aguas. En esta ocasión, en la historia de Marcos capítulo 4, versículo 36, se nos narra de que llegó una tempestad cuando los discípulos estaban en el mar y Jesús estaba con ellos. Pero la Biblia dice que Jesús estaba durmiendo y dormía en medio de la tempestad. El agua anegaba la nave, dice la palabra de Dios, y los discípulos se preocuparon pensando que la muerte estaba cerca, pero miraban a Jesús y Jesús estaba durmiendo. Ellos llegaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa que vamos a morir?
Levantándose Jesús, dice la Biblia, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, una gran paz. Y aquí podemos aprender algunas lecciones. Primero, Jesús duerme en medio de la tempestad. Pregunta: ¿cómo puede Jesús dormir en la tempestad? Porque no tenía temor. Podía dormir porque él tenía confianza en el cuidado de su Padre. Tenía una conciencia tranquila, una conciencia en paz. Él sabía que él está en las manos de su Padre. Él sabía lo que venía a hacer y él tenía que llegar al Calvario. Entonces, esa tempestad no iba a hacer ningún daño a él. Con esa confianza, él podía dormir. Hay otras personas en la Biblia que aprendieron esa confianza. Pienso en dos personas. En el rey David. El rey David fue un hombre de guerra. Aun cuando estuvo en su reinado, él tenía que luchar con muchos enemigos. En cambio, Salomón, el hijo de David, que reinó después de David, no tuvo tanto problema con los enemigos. La Biblia dice que Dios le dio paz. Él pudo construir el templo y otras cosas más. Pero David fue un hombre de guerra, siempre tuvo guerras y luchas, constantemente tenía que salir a la guerra, salir a la guerra, salir a la guerra. Pero con todo y ese estrés de tener que estar lidiando con los enemigos, la Biblia dice que él aprendió el secreto de poder dormir tranquilo, como Jesús lo hizo en el barco. En el Salmo 4, versículo 8, la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si usted está en Dios, si usted está bajo la sombra del Omnipotente, entonces usted puede dormir confiado. Lo que Dios quiere es que no dudemos de su silencio. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué la cosa sigue? No dudemos de su silencio. Él sigue en control de las cosas. Créame que Él sigue en control. Los discípulos estaban asustados, pero Dios tenía el control de las cosas. Otro hombre que aprendió a dormir en medio de las circunstancias difíciles fue Pedro. Dice la Biblia que al principio de la iglesia primitiva, Herodes capturó o persiguió la iglesia y capturó a algunos de sus líderes, entre ellos Pedro, y que pensaba sacarlo al pueblo para ejecutarlo delante del pueblo. Eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12. Encarceló a Pedro, lo agarró y lo encarceló. Y la Biblia dice lo siguiente en Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En medio de soldados, Herodes lo va a sacar al pueblo para ejecutarlo delante del pueblo, y dice que Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo puede uno dormir en una situación semejante? A no ser que usted tenga plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios, en su cuidado, en su provisión. Ellos aprendieron a colocar sus vidas totalmente en las manos de Dios. Jesús, en la historia esta, cuando dormía en el bote en medio de la tempestad y que ellos le despertaron, la Biblia dice que Jesús también les reprendió o les recriminó su poca fe. Hombres de poca fe. Ellos no entendían que mientras Jesús estaba con ellos, la tempestad no podía hacerles daño. Si Jesús es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos querían un cambio de las circunstancias para estar tranquilos. Pero la tranquilidad no tiene que estar en las circunstancias, tiene que estar en Dios. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Cristo calmó la tempestad, pero hubiera sido más complacido si tan solo hubieran confiado en su presencia. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando parece que Jesús duerme? ¿Cómo se siente cuando Dios hace silencio? Cuando le pedimos a Dios y la cosa sigue, Dios guarda un silencio y la tempestad sube. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Dios quiere apelar a su fe y mi fe.
Cuando Jesús se levantó, calmó la tempestad, pero la idea era la siguiente: yo tengo el control. Él no cambió la tempestad para que estuvieran tranquilos. Él calmó la tempestad y controló el viento para que ellos supieran: yo estoy en control de todo. Tuvieron que haber confiado en mí, aunque yo estuviera dormido. Pero les recriminó su poca fe. Terminamos diciendo lo siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en el tiempo difícil? Él quiere que traigamos toda angustia, todo afán y la depositemos delante de Él. Eso tampoco es fácil, pareciera como que es algo fácil, pero muchas veces nosotros queremos seguir sosteniendo nuestras cargas, manteniendo nuestras preocupaciones, tratando de ver cómo hago yo para solucionar, y hacemos ideas y damos vuelta en la mente de cómo puedo yo tratar de traer la paz. Hay que hacer cosas para cuidarnos, eso está muy claro. Pero el Señor nos invita. Él dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Traiga sus peticiones, no esté preocupado. Traiga sus peticiones delante de Dios. Aquí está una invitación abierta a ir delante de la presencia de Dios y traer todas nuestras angustias, todos nuestros afanes y presentarlos delante de Él. Tenemos permiso de hacerlo. Aquí está la invitación: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Él nos está dando acceso a que vayamos a su misma presencia y traigamos todas nuestras cargas. Hagámoslo hoy. Vamos a orar en unos minutos y traigamos todo esto de una vez y pongámoslo delante de la presencia de Dios. Dice con acción de gracias. Ponga la petición y dé acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos solo por el hecho, y por el mismo hecho, un gran hecho, de que Dios tiene cuidado, de que Dios se preocupa y de que Dios, el Dios del universo, se haya dignado a atendernos nuestras cargas, nuestras peticiones. ¿Merecemos esto? Sin embargo, Él dice: venga. Entonces, ¿por qué, ya que tenemos esta gracia de Dios, esta bendita gracia de Dios, por qué no oramos? Hoy es miércoles. Acostumbramos a venir al templo y traer nuestras peticiones, acciones de gracias. Y usted que está ahí en casa en esta hora, usted tiene necesidades, usted tiene peticiones, quizá por usted, quizá por su familia, quizá por sus amigos. Por supuesto queremos orar por el país, queremos orar por los que están dirigiendo nuestro país, los que están trabajando con todo este asunto, los doctores, los que viajan, los del bus, los del grupo del presidente y su gabinete y todos sus ministros y muchos funcionarios que están laborando para que el país continúe. Oramos por ellos, sí, oramos por ellos, por la gente que está enferma. Sea lo que sea que les haya atacado, que están en preocupación o en tribulación, cualquiera tipo que sea, oremos por ellos. ¿Por qué no oramos esta noche y pedimos la bendición de Dios? Juntos, allá donde se está en casa, oremos a Dios, unámonos en oración y pidamos a Dios de su misericordia y agradecemos a Dios la gracia que nos ha dado. Padre bendito, te doy gracias en el nombre de Cristo. Eres un Dios bueno. Gracias por tus promesas, gracias por tu consuelo, gracias por tu palabra. Y en esta hora levantamos una oración a ti, que tienes control de todas las cosas. Tú eres, Señor, el Dios del universo y nada se sale de tu mano. Lo que tú permites en tu soberanía, lo haces porque sabes qué es lo que nos conviene mejor. Que esta situación nos mueva a mirar al cielo. Hemos estado muy tranquilos, hemos estado muy pasivos, hemos divertido mucho y quizá hemos despreciado muchas cosas, descuidado muchas cosas.
quizá nuestra misma comunión contigo. Pero en esta hora queremos levantar nuestra voz a ti y orar, pedir tu misericordia y agradecerte tus bondades. Pedir, Señor, que tú des sabiduría a nuestros gobernantes, que le des valor a los que están trabajando, a los hospitales, a los enfermeros, los doctores. Que tú bendigas las familias que están pasando por tribulaciones, que están pasando por la prueba, que están con angustia, que no sabe qué va a pasar mañana. Señor, tú nos has dicho, ven a mí, venga a mí, confíe en mí. Nos permites llegar, tú no estás, Señor, haciendo una broma con nosotros, no nos estás bromeando, no estás dando una esperanza falsa, porque tú eres verdadero, en ti no hay nada falso. Que nos acerquemos a ti con humildad, que nos humillemos delante de la presencia tuya. Tú has prometido que tú atiendes al humilde y tú nos vas a ayudar, nos vas a fortalecer, nos vas a animar. El futuro no será más incierto contigo. Hay esperanza cuando Dios está. Hay esperanza cuando Dios está. Y hoy, Señor, queremos alabarte y glorificar tu nombre. Te alabamos, engrandecemos tu nombre y traemos estas peticiones delante de tu presencia. En nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén y amén. Dios le bendiga.